Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Ríos. Estamos en Los Ángeles de Juan, como siempre, a esta hora en vivo por el Canal 1. Catherine, buenas noches. Buenas noches, Juan, y buenas noches a todos los televidentes. Y lo mismo, Claudia, buenas noches. Buenas noches, Juan, Catherine y nuestro invitado. Como ustedes saben, tenemos un tema para desarrollar todos los miércoles en Los Ángeles de Juan. El tema de hoy es esa guerra, ese conflicto en el Medio Oriente entre Israel y el grupo Hamas. Este grupo ha sido calificado por la Unión Europea y por Estados Unidos como una organización terrorista que opera en la Franja de Gaza. Y hoy nos acompaña el experto en relaciones internacionales. Tiene un doctorado, una maestría en Relaciones Internacionales, es profesor de la Universidad Sergio Arboleda y es especialista en el tema del Medio Oriente, el doctor Fabio Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, gracias por la invitación. Doctor Fabio Sánchez, escuchemos a Catherine, ¿qué opinión tiene ella de este conflicto en el Medio Oriente? Catherine. Pues Juan, es un tema extremadamente complejo en el que la gente suele tomar partido muy fácil, ya sea a favor de Palestina o a favor de Israel. Si uno mira la coyuntura actual, creo que es mucho más fácil ponerse a favor de Palestina, pues claramente Israel es un país que está utilizando una fuerza desmedida contra Palestina, que no tiene, digamos, ni el 20% del poderío militar que puede tener Israel, pero creo que si uno analiza el tema desde una perspectiva histórica, que es como a mi juicio se debería analizar, hay muchísimas variables económicas, culturales, religiosas, que hacen de verdad el tema del conflicto en el Oriente Medio bastante complejo. Claudia, su opinión. Pues Juan, siempre ver los toros desde la barrera es un poco más sencillo. Nosotros desde acá con nuestra visión occidental podemos tomar posición de uno u otro bando. Sin embargo, allá ya estando en contexto, pues la situación realmente puede llegar a ser muy diferente. En algún momento existió la posibilidad de llegar a un acuerdo, de hacer una repartición de territorios y fue Palestina la que se negó a esta negociación. Evidentemente para ellos era complicado porque era su territorio y de una u cierta forma se sentían invadidos. Sin embargo, también había que tener en cuenta que los judíos han tenido unos antecedentes muy complicados y que era, digamos, la posibilidad de llegar a un acuerdo y que de todas las partes pudieran llegar a una negociación con igualdad de condiciones. Doctor Fabio Sánchez, esta última parte que ha desencadenado esta guerra tan cruenta, hemos tenido las últimas 24 horas más violentas y más cruentas en toda la historia del conflicto entre los palestinos y los israelíes. ¿Cómo comienza, si usted es tan amable? Bien, Juan Guillermo, pues este conflicto es producto de una tensión que se empezó a presentar hace unas semanas con unos secuestros de parte y parte de unos jóvenes y el lanzamiento indiscriminado de misiles desde la Franja de Gaza a varias ciudades fronterizas del Estado de Israel que hicieron insostenible para el gobierno israelí no responder frente a las presiones domésticas a estos ataques, y es la respuesta clásica del Estado de Israel a este tipo de provocaciones. Estamos entonces en el desarrollo de lo que Israel ha llamado la operación Margen Protector, para destruir, según Israel, túneles y una cantidad de operaciones terroristas que provienen desde Gaza y que son enviadas por el grupo Hamas contra la población israelí. Esta noche en Los Ángeles de Juan tenemos una familia colombiana que vive en Israel. Es el periodista Hugo Flores. Él es colombiano, casada con israelí. Está allí junto a su esposa Lorraine Lederman y sus 3 hijos. Viven hace 10 meses en Israel. Hugo, muy buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Hola Juan Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? Hugo, muy amable por estar con nosotros. ¿Cómo han vivido ustedes estos días de guerra? Bueno, es algo, como colombiano, es algo difícil de digerir. No estamos pues en nuestro país conocemos el tema de la violencia y la guerrilla, etcétera, etcétera, pero acá, te digo, estamos peleando con extremistas y asesinos y personas que han sido criados con el único motivo de matar. Y bueno, estamos en un país que de verdad invierte mucho en la defensa de la población civil, y estar tú normalmente con tus hijos, escuchar una sirena y salir corriendo para resguardarte es algo que, aunque sabemos que estamos protegidos, pues es muy difícil de asimilar.
Hugo, ¿nos puede describir algún momento, algún detalle en especial que a usted o a su familia le ha tocado vivir o presenciar en esta guerra? Bueno, bastantes. Estamos recibiendo 3 y 4 sirenas al día y puedes ver la gente corriendo en las calles, señoras de edad adulta inválidas con caminadores que no pueden llegar al búnker porque no tienen la movilidad que podemos tener nosotros. Y algunas veces ver con mucha tristeza que tú tienes que resguardar a tus hijos y correr y dejar gente atrás. Eso es algo que es muy difícil de manejar, entender que básicamente tienes que cerrarte mucho y cuidar a los tuyos y inclusive dejar personas que podrías ayudar atrás porque solo tienes 30 segundos para resguardarte. Hugo nos está hablando desde Israel a esta hora. Hugo, desde su punto de vista, ¿Israel es víctima o victimario? Como yo lo veo como en un punto neutral, le puedo decir, Juan Guillermo, que llevo 10 meses en este país y desde el día en que llegué estamos recibiendo ataques por parte de Gaza. Esto no quiere decir que esto incluya a todo el pueblo de Palestina, pero sí es un ala terrorista que ha sido o fue elegida como un partido político por votación democráticamente. Y pues como te digo, son personas que están hechas y han sido criadas para matar. Sabemos que el pueblo, porque lo veo desde acá, sabemos que el pueblo palestino está sufriendo mucho porque definitivamente Israel tiene mayor poder militar. Pero lo que sí te puedo decir cierto es que son 10 meses de ataques en los cuales este país solo se ha defendido y se les hizo una advertencia. Secuestraron a 3 chicos acá, los mataron, los asesinaron. Y llegó el punto en que el país no podía aguantar más los ataques a los civiles. Si lo veo desde el punto de vista de Israel, sé que tenemos derecho a defendernos, pero también es muy fuerte saber que en la franja de Gaza pues están usando a civiles como escudos humanos y hay muchas personas que están perdiendo sus vidas sin tener por qué ser así. Hugo, usted es periodista. ¿Esta guerra cómo afecta su vida diaria, su trabajo, su familia, sus hijos? Bueno, tengo 2 chiquitos de 10 años que no entienden por qué nos odian tanto, por qué odian tanto a este pueblo, a los judíos, por qué tanta gente, por qué tanto antisemitismo a nivel mundial. Lo han tomado muy valientes porque pues siempre han visto como el resguardo de los papás, pero en la vida diaria es un caos terrible. Tratamos de vivir lo más normal, de por sí el gobierno nos pide que tratemos de vivir unos días normales, pero básicamente no dormimos. Solo el día de ayer a las 3 de la mañana nos tocó salir corriendo al búnker a resguardarnos y bueno, afecta psicológicamente mucho. Lo que más afecta realmente es ver cómo el mundo nos ve, lo que el mundo piensa de lo que está pasando acá. Te digo que yo lo veo desde un punto neutral porque pues aunque vivo acá no soy judío y pues es muy fuerte ver que sabiendo que nos estamos defendiendo tantas y tantas personas piensan que somos nosotros los asesinos, los que queremos hacer daño. ¿Habrá paz en el Medio Oriente? Creo que las dos partes necesitan el conflicto. Es mi pensamiento personal. Es algo que es de toda la vida, desde el tema bíblico, ¿no? Desde la Torá para los judíos, bíblico para nosotros. Creo que es algo de nunca acabar, porque son generaciones y generaciones que van haciendo. Por ejemplo, los niños de ahora de 5, 6 o 10 años que están viendo esta barbarie que se está viviendo en Palestina, porque básicamente es eso, es algo muy fuerte para ellos, pues van a crecer con un odio hacia este país. Entonces es generación tras generación tras generación y yo creería que es algo que es muy, muy, muy sencillo de solucionar, pero no hay forma de negociar con extremistas de este tipo. Son personas que no entienden y me encantaría que terminara, pero yo veo que este conflicto debe terminar dentro de poco y seguramente en 2 o 3 años la rueda vuelve a girar. Hugo, mil gracias. Mil gracias por estar desde Israel en Los Ángeles de Juan. Juan Guillermo, un gusto saludarte y sigue haciendo el periodismo que siempre has hecho. Te queremos y admiramos mucho acá. Gracias. También tenemos en este instante desde Israel el testimonio de una periodista israelí.
Lorraine Lederman. Ella tiene la nacionalidad colombiana, pero es de origen israelí y está en Israel. Lorraine, buenas noches. Ok, muy buenas noches. Mil gracias a Juan Guillermo en Los Ángeles de Juan. ¿Cómo es el mecanismo de defensa frente a los ataques con cohetes y con misiles cuando vienen desde Gaza? ¿Y cómo es el aprendizaje de esta supervivencia, Lorraine? Bueno, yo llevo apenas 10 meses en Israel y no tenía conocimiento de cuál era el mecanismo y pues desafortunadamente aprendí a los golpes. A mí me sonó la alarma en un momento en que no tenía ni idea que me iba a sonar en esta zona donde yo vivo en el centro. Regularmente las alarmas suenan en el sur, en ciudades como Ashkelon, Beersheba, Ashdod, en Netivot. Esas son zonas donde regularmente estaban tirando misiles y la gente pues estaba acostumbrada 2 o 3 veces al día a escuchar sirenas. Cuando tú vives en el centro y escuchas la sirena, pues obviamente sin conocer lo que hay que hacer, pues obviamente es muy impactante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú escuchas la sirena y dependiendo de la zona donde estés, tienes cierto tiempo para resguardarte. Entonces, por ejemplo, ciudades como Ashkelon, como Ashdod, solamente tienen 15 segundos para resguardarse. Ciudades del centro como Tel Aviv, como Rishon LeZion, como Holon, Bayam, tienes 1 minuto y medio. En ese 1 minuto y medio lo que tienes que hacer es dejar de hacer lo que estás haciendo y correr al búnker, ya sea en los edificios nuevos. Hay un sistema que es el búnker dentro del apartamento que se llama Mamad, y en los edificios viejos tienen el búnker normal, que es el que queda en el primer piso. Las personas que viven en el piso 3, 2 pueden llegar al búnker. Las personas que están en un piso 7, 8, pues obviamente no pueden llegar al búnker. Entonces deben bajar 2 escaleras y resguardarse en una de las esquinas. Básicamente eso es cuando suena la alarma. Cuando la alarma para de sonar y escuchas la intercepción del cohete, tienes que esperar 10 minutos porque cuando el cohete es interceptado, los restos de cohete, las esquirlas y todo eso pueden herir a las personas, y por eso es que la gente se tiene que quedar resguardada a los 10 minutos. Y luego la gente hace su vida normal, sale normalmente, va al supermercado como si nada. O sea, es admirable. Esto es una cosa admirable, Juan Guillermo. De verdad que yo no ¿cómo te explico? Yo estoy muy sorprendida con la reacción de la gente. Lorraine, una pregunta que tengo en este instante. ¿Qué pasa si uno está en Israel y está en cine y está viendo una película y suena la alarma porque están cayendo los cohetes y los misiles? ¿Ahí qué pasa? Pues la película obviamente la paran. Lo más importante obviamente es resguardarse, y los cines, los centros comerciales, los restaurantes tienen sus búnkers, y la gente pues regularmente sabe dónde quedan. Igual lo importante es hacerse debajo de una ¿cómo se dice? Bueno, de una escalera, ¿sí? Para evitar que le caigan pedazos de esquirlas, cualquier tipo de elemento que caiga del cielo, ¿no? Obviamente. Básicamente eso es lo que la gente hace. Ya la gente que está, por ejemplo, en la calle, es más complicado porque los buses... Regularmente los buses paran, el tren para, y lo que tienes que hacer es salirte del bus, salirte de tu puesto y agacharte, cubrirte la cabeza y pues rezar para que no te caiga nada. ¿Cómo opera en la vida diaria el sistema de defensa que tiene Israel, que se llama Cúpula de Hierro, que es un sistema antiaéreo para evitar que los misiles caigan en zonas donde está la población civil?
No, tú regresas a tu vida normal, o sea, suena, no es que caigan bombas, o sea, el sistema que utilizan ellos para causar el terrorismo es a través de los rockets, ¿sí? Que son misiles, entonces la cúpula de hierro lo que hace es que los intercepta, evita que el rocket caiga. Lo que hace es que esos pedazos son los que caen y los que pueden dañar las estructuras y a las personas. Entonces, básicamente, perdóname, es que tengo la niña encima. Nicole, mami, coge a la china, qué pena. Está excited, dime. Estamos en vivo desde Israel, el punto de vista israelí de una familia israelí sobre el tema que estamos viviendo, que es la guerra. Doctor Fabio, sobre lo que acabamos de ver, el periodista colombiano y la periodista israelí, ¿usted qué opinión tiene? Sí, yo concuerdo con ellos. Yo hace algunos años escuchaba a un analista que comentaba, tenía 2 hijos y estudiaban en el mismo colegio y los tenía que enviar por rutas separadas por si se presentaba un ataque suicida dentro de Israel. Es muy complicado la situación para el ciudadano del día a día, pero obviamente hay una respuesta a una provocación y lo que hay que aclarar también es que la respuesta es de un Estado moderno en una zona que no es moderna, con un sistema de defensa y un aparato militar casi que perfecto contra unos cohetes artesanales y unos drones ahora que están apareciendo con una tecnología muy limitada, por tanto la respuesta es incomparable. Los Ángeles de Juan. Volvemos en Los Ángeles de Juan. Hoy el tema en vivo en el Canal 1 es la guerra en Gaza, la guerra en el Medio Oriente, la guerra de Israel y el grupo Hamas, que es considerado por la Unión Europea y por Estados Unidos como una organización terrorista. Claudia, su opinión sobre lo que ha oído y después viene Caterina. Pues definitivamente es algo muy complicado y como lo decía ahorita, vivirlo desde acá o verlo más bien desde aquí, pues no se compara para nada con lo que realmente ellos están viviendo. Sin embargo, sí pienso que independientemente de que el ataque sea a uno u otro país o de uno u otro país, organizaciones deben mediar y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y puntualmente de los niños, que han sido los que más se han visto afectados. Ese es un muy buen punto. Caterina. Con respecto al comentario del doctor Sánchez, con respecto a la desproporción de la respuesta de Israel contra los ataques de Palestina, yo le quiero hacer una pregunta a él, y es ¿qué papel juegan los organismos internacionales? Porque es que pareciera que Israel hiciera literalmente lo que se le da la gana en términos de respuesta militar, y la ONU pareciera estar maniatada, después de que la ONU fue la que de alguna manera comenzó este conflicto al repartir un territorio de manera unilateral y como ellos quisieron, ahora no pueden hacer nada. Estados Unidos también pareciera tener una posición blanda. ¿Qué pasa allí con el derecho internacional, con la ley internacional, con todas estas violaciones claras de Israel? Sí, es efectivamente uno de los puntos oscuros de la política internacional contemporánea, en donde los organismos internacionales tienen muchas limitaciones para actuar. Hemos visto que Israel no ha cumplido una serie de resoluciones desde la década de 1980, pero también vemos que los emisarios de la Organización de Naciones Unidas tienen muy poca competencia y muy pocas posibilidades de reunirse con las dos facciones, es decir, con los grupos insurgentes y con el Estado de Israel, para lograr una negociación que sea favorable a los dos. Realmente las víctimas son los ciudadanos civiles, como hemos visto, personas indefensas que son utilizadas como escudos humanos, y ni la comunidad árabe, que es muy cercana, ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos tienen el liderazgo actual para poder llevar a estos actores a una solución final. Vuelvo a Israel y 2 preguntas finales en Israel con Loren. Loren, ¿qué pasa en Israel, en la población civil, cuando el muerto, la víctima, es un soldado del ejército israelí? No. Lo que te he dicho es que el respeto por la vida aquí es impresionante. Soldado que muere, soldado que se lleva todos los honores, toda la comunidad, digamos, si es un soldado de, no sé, de cierta ciudad, toda la ciudad va
al entierro, ¿sí? Es una cosa, pues, dentro de todo lo horrible de esto, es una cosa muy bonita porque el pueblo judío es muy unido y hay mucho compañerismo, es como si fuera un hijo, o sea, un hijo, un sobrino, un primo, somos una hermandad, ¿me entiendes? Y personas no solamente en Israel, sino en todo el mundo oran por ellos, oran por los heridos, les mandan provisiones, están pendientes de que tengan comida caliente, de que tengan sus paños húmedos porque no se pueden bañar, entonces hacen colectas. O sea, es un sistema muy diferente al nuestro, al colombiano, es muy diferente. Hay mucha humanidad, dime. Hay una pregunta que me hacen las personas a través de las redes. ¿En Israel hay disidentes o el 100% de la sociedad apoya esta guerra? Bueno, como en cualquier lugar del mundo hay disidentes, pero yo creo que un 99% está a favor de que no haya más cese al fuego, de que todo termine... pues obviamente que se acabe con todo el sistema de armamento, de túneles, de todas las cosas que han construido este grupo terrorista en todos estos años, porque ellos no llevan un mes haciendo esto es un plan que llevan construyéndolo desde hace 12 años. Hace 12 años empezaron a construir los túneles que increíblemente, no sé si ustedes lo sepan, pero... todas las provisiones que ellos recibían para hacer los túneles se las daba Israel. O sea, irónicamente, Israel les pasa electricidad, les pasa agua gratuita, ¿sí? Les pasa medicinas, comida, gasolina, ¿sí? Israel les pasa todo eso y más encima les estaban haciendo entrega de muchísimo material de construcción y todo para que construyeran casas, escuelas, mezquitas, bueno, todo para construir su zona, y lo que hicieron fue utilizarla para crear los túneles del terror, que así se conocen acá, los túneles del terror. Lorel, mil gracias desde Israel por estar con nosotros en Los Ángeles de Juan. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y esperamos que con esta entrevista conozcan un poquito más el lado israelí, el lado de la verdad. Esta es la versión israelí, ahora miremos la versión palestina. Hay que mirar las dos caras de la moneda. Tenemos al embajador de Palestina en Colombia, el señor embajador de Palestina en Colombia, el señor Raúl Al-Maki. Embajador Al-Maki, muy buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes en este programa. Embajador, pareciera que en este conflicto la información mediática es más favorable a Palestina desde el punto de vista de los muertos, ¿o usted cree que lo que se ve es imparcial? Yo creo que las imágenes que están saliendo, están llegando desde la Franja de Gaza, de los niños, de los civiles, de las mujeres muertos, de la destrucción total de toda la infraestructura en la Franja de Gaza, de todo un barrio, de familias enteras que han sido asesinadas por las fuerzas de agresión de Israel. Las imágenes no mienten. Embajador, ¿qué ha originado esta tremenda escalada que en las últimas 24 horas las cifras de muertos por el lado palestino ya van casi 1.500? ¿Qué ha originado esto? Yo creo que ha sido a causa del fracaso del proceso de negociaciones, porque hemos estado negociando con Israel durante muchísimos años, más de 20 años. Israel no ha cedido nada, no está trabajando para la creación de un Estado de Palestina, al contrario, está poniendo todos los obstáculos posibles para que nunca haya una solución pacífica al conflicto. Después de que fracasaran las últimas negociaciones auspiciadas por Estados Unidos y reconocidas por Estados Unidos como que el causante de ese fracaso ha sido Israel, por su política continua de construcción de asentamientos en el territorio palestino ocupado, entonces Israel recurrió a esa agresión militar para salir de esa situación complicada para ellos.
atacando al pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania, en Jerusalén, asesinando a gente, a civiles, etcétera, etcétera. Embajador, ¿usted piensa que la responsabilidad fundamental es de Israel o también es de Palestina? La responsabilidad es totalmente israelí, porque Israel es la que está ocupando el territorio palestino desde hace más de 47 años y ninguna solución pacífica ha podido tener lugar. ¿Por qué? Porque Israel continúa con su política de agresión, de represión en contra del pueblo palestino. Embajador, una última pregunta. Las conversaciones de paz y la iniciativa de oración del Papa Francisco con el presidente Mahmoud Abbas y Shimon Peres y con el patriarca Bartolomeo, ¿fracasaron o eso sigue? Esas han sido más oraciones por la paz, de buenos deseos, una despedida al saliente presidente de Israel, pero no han sido de verdad conversaciones de paz ni proceso de paz. El proceso de paz estuvo durante 9 meses y salió con ningún resultado debido a las políticas de Israel. Mil gracias al embajador de Palestina en Colombia, Raúl Al-Malki. La versión israelí del conflicto en el Medio Oriente, la versión palestina, tenemos la versión religiosa con un musulmán y la versión de la academia. Catherine. Bueno, yo me preguntaba ahorita cuando la periodista, que no recuerdo el nombre, Lorraine, nos contaba que con toda esta supuesta ayuda israelí, lo que los palestinos estaban haciendo era construir los túneles, reflexionaba un poco sobre esos momentos en los que el gobierno israelí ha, digamos, dado muestra de querer y de tener voluntad de avanzar en un acuerdo de paz. Han sido los grupos extremistas radicales islámicos quienes parecen torpedear el proceso, y de igual manera, cuando los palestinos son los que han mostrado la voluntad, pareciera que estos grupos de derecha, también israelíes, sabotearan el proceso. Yo le quiero preguntar al doctor, ¿qué hay debajo de estos grupos extremos? Y porque pareciera que hay unos intereses que se están moviendo en donde a tanto uno como otro lado no les conviene la paz. ¿Sí? Excelente pregunta. Sí, por supuesto, hay una gran voluntad de un gran porcentaje de la población que quiere la paz y vimos el ejemplo de la ayuda, la cooperación, diplomacia activa que hace Israel con Palestina, pero también es evidente que hay una falta de control de la Autoridad Nacional Palestina sobre su territorio, es decir, sobre Cisjordania, sobre la Franja de Gaza y Jerusalén Este. La zona más crítica obviamente es la Franja de Gaza y lo que hemos visto es que se han armado, han construido estos túneles que no iban a llevar a otra cosa más que la respuesta fuerte del Estado de Israel. Obviamente hay un gran sector también del Estado de Israel que apoya el ataque, la búsqueda, destrucción de estos túneles, pero a diferencia de lo que decía la periodista en Israel, ese no va a ser el fin, finalizar. Plomo fundido fue hace 2 años y estamos viendo otra respuesta desde la Franja de Gaza, ataques de nuevo de la Franja de Gaza, incluso con más tecnología, con drones. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es incrementar el fundamentalismo y las posiciones radicales dentro de Gaza, dentro del mundo árabe y de la opinión pública y dentro de Israel, internacional. donde también hay opiniones de ultranacionalistas. Por supuesto. Claudia. Doctor, ¿qué organización internacional debe mediar en este conflicto, teniendo en cuenta que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, retiró sus tropas de la franja? Sí, en teoría la Organización de Naciones Unidas debería crear una misión, enviar un enviado especial, pero hemos visto en la región lo que acaba de ocurrir en Siria. Se enviaron en Siria 2 emisarios muy importantes, Lakhdar Brahimi y el propio Kofi Annan, y fracasaron en el caso de Siria. En este caso Egipto era el actor fundamental que podría conciliar, que podría dar reconocimiento a Hamas y al Estado de Israel, pero hemos visto una transición política que ha debilitado la participación de Egipto en este caso. Por lo tanto, hay una incógnita en este momento y, repito, hay una falta de liderazgo por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y una gran discordia dentro de la Liga Árabe para solucionar el asunto. Claro. ¿Nadie quiere mediar? Tuvimos la versión de lo que pasa desde Israel con una familia de periodistas de Israel. Tuvimos la versión palestina con el embajador de Palestina en Bogotá. A continuación, tenemos la opinión de un líder religioso musulmán. Es el imán Julián Arturo Zapata, él es fundador del Centro Cultural Islámico. Imán Julián, muy buenas noches. ¿Cuál es el origen religioso de esta guerra, de este conflicto?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias a este hermoso programa, Los Ángeles de Juan. A ver, lo primero que hay que aclarar es que este conflicto no tiene un origen religioso, tiene un origen puramente ideológico, puramente expansionista e imperialista. El Estado de Israel fue fundado hace ya más de 60 años por una ideología que se llama el sionismo y que surgió en Europa a finales del siglo XIX. Y esta ideología buscaba una patria para los judíos, ya fuera en Argentina, en el Congo o en Palestina, pero terminó ganando la tesis de hacer un Estado de Israel en Palestina. Ahora, el tema es el siguiente, que el origen es ideológico, pero la solución sí es religiosa, que es de otro orden distinto. Imán, usted acaba de llegar del Medio Oriente. ¿Qué vio? ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando? Usted es un líder religioso. Quiero aclarar lo siguiente, este no es un problema, el problema del Medio Oriente no es un problema entre judíos y musulmanes. El problema es entre una potencia ocupante, las potencias que apoyan esta potencia y los pueblos musulmanes. Y por supuesto que se quiere exterminar. ¿Y cómo ven? ¿Cómo ven los demás pueblos musulmanes? Y hoy ya finalizando el mes de Ramadán y en la fiesta del Eid al-Fitr, lo que está viendo los pueblos musulmanes es que se quiere destruir, erradicar y exterminar un pueblo que tiene 10.000 años de historia. Jerusalén tiene más de 5.000 años de historia, Hebrón 7.000 años de historia, Jericó, la ciudad de María Jericó, tiene más de 10.000 años de historia continua de vivir población allí. Entonces, lo que está viendo hoy la humanidad de la tierra es que ya no se puede ocultar los crímenes del Estado sionista de Israel. Y lo que se pone en evidencia es que esta ideología del sionismo está en crisis. Imán, mil gracias por haber estado en Los Ángeles de Juan como líder religioso musulmán. Gracias a Juan por esta calurosa invitación y la verdad es que este proceso de paz, este proceso del Medio Oriente necesita muchísimos ángeles porque el demonio y el diablo tomó el control del asunto hace mucho rato. Ahora la versión de la comunidad judía en Colombia. Tenemos al director de la comunidad judía en Colombia, el doctor Marcos Pekel. Él es profesor de la Universidad Externado de Colombia, columnista del País, de España y del Espectador. Doctor Marcos, bienvenido a Los Ángeles de Juan. ¿Usted qué piensa de cómo se ha desarrollado este conflicto? El conflicto comienza, es parte del secuestro y asesinato de los 3 niños por parte de los palestinos, pero ya durante el tiempo del secuestro Hamas comenzó a lanzar cohetes desde la Franja de Gaza hasta Israel, algo que no ha dejado de hacer realmente nunca. Y después de que aparecen los 3 niños muertos y la retaliación por parte de unos radicales judíos contra un niño árabe, se acelera el envío de cohetes a Israel y finalmente Israel es obligada a reaccionar en legítima defensa. Doctor Marcos Pekel, ¿Israel es víctima de una provocación o Israel es victimario? Sí, completamente Israel fue provocada una reacción porque después de un número de cohetes es intolerable para cualquier país del mundo recibir ese tipo de ataques y no reaccionar ante ellos. La comunidad internacional que apoya a Israel coincide en que hubo una provocación cuando secuestraron y mataron a los 3 adolescentes estudiantes de teología en Hebrón. Pero ¿usted no cree también que la respuesta militar israelí ha sido desmedida, exagerada? ¿Usted piensa que es así o no piensa eso? No, yo no creo que sea exagerada. El hecho es que los cohetes de Hamas no hacen daño porque Israel protege a sus ciudadanos, porque tiene un sistema antimisiles y porque tiene refugios. Pero si uno solo de esos cohetes llegase a impactar, por ejemplo, Tel Aviv, el daño sería gigantesco. Lo que está tratando de hacer Israel es destruir una infraestructura terrorista que por años ha construido Hamas en la Franja de Gaza, detrás y debajo de los civiles, y esa es la razón por la cual están muriendo tantos civiles palestinos. Usted es el director de la comunidad judía en Colombia. ¿Por qué cree que en varios medios internacionales se le da más resonancia a la acción militar israelí contra el terrorismo o contra Hamas y no a lo que pasa desde Gaza contra Israel? Porque esa es la forma en que funcionan los medios, completamente descontextualizados. Una imagen pues, de civiles muertos pesa mucho. Todo el contexto que pudo haber llevado a eso no se toma en cuenta, que las baterías de lanzamiento de cohetes están en mezquitas o en escuelas, como la ONU mismo ya ha descubierto, y lo que se ve es la imagen puntual y descontextualizada, y eso lleva a que haya más interés en ese lado. ¿Hasta dónde va Israel en esta ofensiva? ¿Qué cree usted? Pues yo no podría saber hasta dónde va a ir a Israel, pero creo que el objetivo de Israel realmente es destruir toda
infraestructura de túneles que construyó Hamás durante tantos años, en vez de mejorar la situación de los palestinos, túneles que cruzan por debajo de la valla de seguridad, llegan kilómetros adentro de Israel con la intención de cometer actos terroristas. Pienso que Israel está en este momento teniendo como objetivo destruir esa red de túneles. ¿Habrá paz finalmente en el Medio Oriente? Pienso que mientras existan organizaciones terroristas como Hamás, controlando un territorio completo como la Franja de Gaza, va a ser muy difícil que haya paz. Pero yo soy optimista y pienso que algún día sí va a haber paz entre Israel y Palestina. Es el doctor Marcos Pekel, director de la comunidad judía en Colombia. Volvemos en Los Ángeles de Juan después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Llegamos al momento de las conclusiones en Los Ángeles de Juan con Catherine. Bueno, más que concluir, voy a hacerle una última pregunta al doctor y es con respecto al tema religioso. El doctor Zapata, que ahorita Juan le hacías la pregunta si esto era, ¿qué tenía que ver la religión aquí? Y él decía que esto no tenía que ver con religión, sino que era un conflicto ideológico. Yo me pregunto, primero, si la religión no es en parte también una ideología, y segundo, el sionismo, yo sí pienso que está muy ligado al tema de los derechos bíblicos y que ellos tienen que reclamar su tierra y ahora, digamos, jamás. También con todo el tema de Alá, ellos creen que su misión religiosa es exterminar también a los judíos. ¿Usted cree que en este panorama tan complejo de choque de esas dos visiones esto tiene posibilidad de solucionarse? Pues esto lo que hace es complicar más, nos lleva a un punto de no retorno, esta revisión de argumentos religiosos incompatibles. Obviamente Israel tiene el derecho a estar en su tierra prometida, pero no tiene en ningún momento el derecho de mantener un proyecto colonial en el siglo XXI, ni de hacer ocupación de los territorios palestinos, y tampoco los palestinos tienen el derecho, fundamentados en el Islam y en las creencias fundamentales del wahabismo, que es soportado por grandes actores del mundo árabe, atacar al Estado de Israel. Son Claudia. puntos de no retorno. Pues, a ver, todo país tiene derecho a la legítima defensa, a defender sus ciudadanos, también a defender su territorio, pero sin embargo aquí, independientemente de la posición que pueda tener uno y otro, existen organizaciones y deben mediar en este conflicto para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y ojo, alguna cosa, es que también, como decía Catherine, se mueven intereses y ahí aplica fácilmente la frase de que la guerra es una masacre entre gente que no se conoce para el interés de gente que se conoce pero no se masacra. Claro. Doctor Fabio, desde el punto de vista de la academia, usted es especialista en el Medio Oriente, especialista en relaciones internacionales de la Sergio Arboleda. Su conclusión. Bueno, creo que estamos en un conflicto que se ha degenerado en extremo, que nos ha acompañado en los últimos 60 años. Israel tiene el derecho a defenderse como Estado, Palestina tiene el derecho a reivindicar sus derechos también, tiene que existir una conexión entre en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, pero en ningún momento justifica el ataque y la construcción de estos conductos subterráneos para atacar a Israel, pero en ningún caso tampoco la respuesta tan agresiva del Estado de Israel. Soy escéptico frente a las posibilidades de paz y lo que vamos a ver es una continuidad de lo que llaman algunos analistas conflictos perfectos y circulares, que también ocurren en África y en otras regiones de Asia Menor. Amables televidentes, les quiero comentar varias cosas. Primero, informarles que los balones oficiales de la Copa Mundo Brazuca fueron entregados a los primeros televidentes que se inscribieron en ese orden en nuestro correo. De tal manera que posiblemente hubo un malentendido cuando yo dije que había para todos. Es imposible que haya para todos. Hay más de 2.000 pedidos. Ojalá, estoy pidiendo más balones, pero si me mandan, se los entrego, pero en la medida en que se inscriban, se van entregando. Y dos comentarios. Uno, tanto derecho a existir y a convivir en paz tiene el Estado de Israel como el Estado palestino. No es posible que un Estado niegue la razón que tiene el otro Estado de existir como tal, en concordancia con las normas del derecho internacional. Pero a la luz de estas mismas normas, nada justifica en el derecho internacional el derecho que tiene un Estado a protegerse de terroristas y hacer uso de actos claramente terroristas contra la población civil. Es decir, cuando un Estado protege terroristas y hace uso de acciones terroristas para atacar a otro Estado, en el derecho internacional está claramente establecido que ese Estado, que es atacado por el terrorismo, tiene pleno derecho a defenderse
y a defender a sus ciudadanos. Y el segundo comentario, la Corte Suprema de Justicia necesitó 6 meses, perdón, necesitó 6 años, 3 meses y 5 días para declarar inocente a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Nancy Patricia hoy es inocente, siempre lo fue. Quienes la conocemos y conocemos a su familia, sabemos de su pulcritud y honestidad a toda prueba. La Corte descubrió que fue un vulgar y horrendo montaje de narcotraficantes y paramilitares contra Nancy Patricia, y que afortunadamente la Corte Suprema develó y puso en manos de la Fiscalía. Felicitamos a la doctora Nancy Patricia, y su liderazgo y su pulcritud están intactos. Catherine, mil gracias. A ti, Juan, a nuestros invitados y a los que nos vieron. Claudia, mil gracias. Gracias, Juan, Catherine, nuestros invitados y los televidentes. Doctor Fabio, nos enseñó enormemente, mil gracias. Juan Guillermo, muchas gracias, un placer siempre estar en el programa. Y a ustedes los espero dentro de 8 días en una nueva emisión de Los Ángeles de Juan en vivo, siempre acá por el Canal 1. Les habló Juan Guillermo Ríos, bienvenidos. Los Ángeles de Juan.